Bueno, el día de ahora vamos a hablar sobre lo que es las propiedades químicas de la materia. Mi nombre es Jonathan Wilfredo Jiménez Martínez, soy estudiante de Ingeniería Química de quinto año de la Universidad de El Salvador. Yo estoy a cargo del grupo 5 de la materia. Bueno, las propiedades químicas de la materia. Para ello vamos a dar primeramente una retroalimentación de lo que mis compañeros ya empezaron hablando. Vamos a decir primero qué es la materia. La materia es todo lo que está en el universo. Este está en constante movimiento y además se está transformando, ¿verdad? De ahí viene la definición que dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, a partir de ello, vemos lo que son las propiedades químicas de la materia. Las propiedades químicas de la materia son atributos o cualidades que la materia tiene que sirven para clasificarla o describirla. A partir de ello se dan las propiedades generales y las propiedades específicas. Las propiedades generales. Las propiedades generales son las que tienen todos los cuerpos en común, independientemente de su estado de agregación. Este es sólido, líquido o gaseoso. Como podemos ver, aquí hay una definición. Estas están presentes en todos los cuerpos sin excepción, al margen de su estado físico. Entre ellas tenemos, como en las generales, lo que es la masa, que es la cantidad de materia que tienen los cuerpos, el volumen, que es el espacio que estos ocupan. Además tenemos el peso, que es igual a la masa por la gravedad, y esta varía dependiendo del lugar donde estamos. Además tenemos la inercia, que es la capacidad que tiene de mantenerse en movimiento o mantenerse sin movimiento un cuerpo. Tenemos la impenetrabilidad, que esta significa que un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro sin desplazarse. La porosidad, que además lo tienen todos los cuerpos, etc. De aquí nos vamos para las propiedades específicas. Estas no son comunes en todos los cuerpos y estas sirven para identificarlo o diferenciarlo. Aquí tenemos una definición. Se caracterizan a la materia permitiendo su diferenciación e identificación. Entre ellas están las físicas y las químicas. Las químicas son las que, como bien lo dice, químicas son las que tienen reacción, ¿verdad? Y aquí tenemos las físicas. Tenemos las extensivas y las intensivas. Las extensivas son las que dependen de la cantidad de materia. Y las intensivas es de lo que va a tratar el tema a continuación. Ya en esta pequeña introducción nos vamos a enrolar lo que es el tema. Las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas son un conjunto de propiedades de las sustancias que no dependen del tamaño o de la cantidad de sustancia considerada. Como lo dijimos, son el contrario de las extensivas, que estas sí están relacionadas con el tamaño o la cantidad de sustancia considerada. Estas propiedades, llamadas propiedades intensivas, son especialmente útiles en química, porque muchas de ellas pueden servir para identificar las sustancias y dependen más de su estructura interna. Bueno, aquí tenemos unas características de las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas, por las razones expuestas, no son aditivas, o sea, porque no dependen de la cantidad de materia. Además, estas permiten identificar las sustancias con un valor específico. Y una propiedad intensiva resulta de dividir una propiedad extensiva entre otra extensiva. Las propiedades intensivas, como podemos ver en el cuadro azul, dice: las propiedades intensivas, por las razones expuestas, no son aditivas. ¿Qué es lo que significa esto? Como podemos ver aquí, hay un beaker en el cual tenemos agua y en el otro tenemos poca agua, ¿verdad? Con menos volumen. Bueno, entonces lo que significa que estas no son aditivas, que al yo colocar el agua en este recipiente, las propiedades intensivas siempre se van a seguir manteniendo independientemente esté añadiendo más sustancia de la otra. Al contrario, si fuera una propiedad extensiva, de que sabemos de que estas sí son aditivas, que esto significa de que, por ejemplo, como les dije que era la masa
al sumarla, tendría más, ¿verdad? Aquí dice también, permite identificar las sustancias con un valor específico. Lo que significa esto es de que, por ejemplo, este níquel que tenemos acá tiene propiedades intensivas, como ya se los dije. Tiene su densidad, etcétera. O sea, la densidad de este líquido a la temperatura y la presión a la que está va a tener una densidad, y esta densidad es propia de la sustancia y ninguna otra la va a tener a estas condiciones de temperatura y presión. Aquí vemos unos ejemplos de propiedades intensivas. Tenemos aquí la densidad, que está representado aquí en esta probeta. Tenemos el punto de ebullición, el punto de fusión, la temperatura, el coeficiente de solubilidad y el índice de refracción. A continuación, yo les voy a empezar a hablar sobre cada una de estas y cómo estas diferencian a cada sustancia o cada material. Bueno, comencemos. La densidad. La densidad sabemos que está expresada en la masa entre el volumen. Aquí está su definición. La densidad se define como la masa de un objeto dividida entre su volumen. La densidad mayormente se representa por la letra D, la masa por la letra M y el volumen por la letra V mayúscula. La densidad también la podemos representar, en vez de la letra D, por una letra llamada ρ. La densidad es una propiedad intensiva y no depende de la cantidad de masa presente, por lo que la proporción de masa sobre el volumen permanece sin cambio para un material dado. En otras palabras, si V aumenta, conforme lo hace M. Bueno, aquí hay unidades de medida. ¿Cómo podemos representar la masa? La unidad derivada del SI, que significa Sistema Internacional, para la densidad es el kilogramo por metro cúbico. Se representa kg entre metros cúbicos. Esta unidad resulta demasiado grande para muchas aplicaciones químicas y en consecuencia los gramos por centímetro cúbico y su equivalente de gramos por gramos entre mililitros se usan más frecuentemente para las unidades de sólidos y líquidos. La densidad de los gases tiende a ser muy baja, de modo que se expresa en gramos por litro. Bueno, aquí vemos un factor de conversión. Vemos que un gramo entre centímetro cúbico es igual a un gramo entre mililitros. Este factor de conversión es igual. Y esto es igual a 1000 kilogramos entre metros cúbicos. Y un gramo por litro es igual a 0.001 gramos entre mililitros. Bueno, aquí podemos ver la representación gráfica de la masa entre el volumen. Bueno, a continuación vemos una tabla. Esta tabla es extraída de la química de Raymond Chang. Es la edición 11 y es la tabla 1.4. Aquí vemos la densidad de algunas sustancias a 25 grados centígrados. Vemos la sustancia como lo es el aire. Metro cúbico, el etanol tiene 0.79 gramos por centímetro cúbico. El agua tiene 1 gramo entre centímetro cúbico. El grafito tiene 2.2 gramos por centímetro cúbico. La sal de mesa tiene igual 2.2 gramos por centímetro cúbico. El aluminio tiene 2.7 gramos por centímetro cúbico. El diamante tiene 3.5 gramos por centímetro cúbico. El hierro tiene 7.2 gramos por centímetro cúbico. El mercurio tiene 13.6 gramos por centímetro cúbico. El oro tiene 19.3 gramos por centímetro cúbico. Y como vemos aquí, el osmio tiene 22.6, que es el elemento más denso que se conoce. Aquí podemos ver esta piedra que es preciosa, ¿verdad? Bueno, si se fijan acá, la densidad está dada a 25 grados centígrados. Como les dije, ¿verdad? La densidad sirve para identificar propias sustancias. Sabemos que el aire a 25 grados centígrados y una atmósfera va a tener esta densidad y solo él tiene esta densidad, entonces por eso sirve para identificarlo. A continuación, como pueden ver acá abajo, hay ciertas características, ¿verdad?, de la densidad. ¿Qué dice? La densidad varía
con los cambios de presión y temperatura. Así tenemos que, cuando aumenta la presión, la densidad de cualquier material estable también aumenta. Bueno, aquí voy a dejar el chat para que me escriban qué es lo que piensan con respecto a esto. Cuando aumenta la presión, la densidad de cualquier material estable también aumenta. ¿Qué es lo que piensan con respecto a esta definición? No, esto lo... Bueno, aquí leo y dice, Fernando, entre más denso es más pesado, o me equivoco, ¿verdad? Como en los gases. Y María dice, bueno, quizás porque son directamente proporcionales. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esta definición? Cuando aumenta la presión, la densidad de cualquier material estable también aumenta. Bueno, vamos a poner un ejemplo aquí que dicen los gases, ¿verdad? Vamos a irnos una diapositiva atrás y vemos la fórmula, ¿verdad? Como podemos ver, aquí está la fórmula y tenemos la masa que está en kilogramos y el volumen. Bueno, supongamos que tenemos confinado, por ejemplo, en este beaker que está acá abajo, como lo pueden ver, tenemos confinado un gas. Entonces, el gas está sellado. Entonces, si al gas le aplicamos presión, el gas tendería a hacerse más pequeño, ¿verdad? Porque tiene la capacidad de comprimirse. Entonces, al comprimirse, el volumen sería más pequeño. Entonces, como vemos, si analizamos la fórmula, ¿verdad? Que tenemos masa que está en kilogramos y el volumen está en metros cúbicos, el volumen que está acá se hiciera más pequeño. Entonces, por ende, al dividir la masa que está en kilogramos entre el volumen que se ha reducido, por ejemplo, en la mitad, por ejemplo, si aquí estaba 50 y aquí lo hacemos 25, se va a estar reduciendo el volumen y por ende lo estamos dividiendo entre una cantidad más pequeña. Entonces, por eso la densidad aumenta al aumentar la presión. Bueno, vamos de nuevo a la otra. Dice, como regla general, aumentar la temperatura, la densidad disminuye. Si la presión permanece constante. Bueno, ¿alguna idea sobre esta? Igual el chat está abierto. Les repito de nuevo, como regla general, aumentar la temperatura, la densidad disminuye si la presión permanece constante. Bueno, como regla general, aumentar la temperatura, la densidad disminuye si la presión permanece constante. Bueno, tenemos este mismo caso, ¿verdad? Supongamos que tenemos aquí un líquido, ¿verdad? Entonces, al líquido aumentamos su temperatura, pero va a estar el líquido siempre a presión constante, o sea, no le vamos a estar aplicando presión. Lo que significaría de que el líquido, si esto estuviera sellado, voy a leer lo que pusieron en el chat. Es decir, cuando haya más temperatura, disminuirá o bajará su densidad. Por ejemplo, un cubo de hielo, al exponerse al calor, por ende, su densidad disminuye. O no sé si me estaré equivocando. La densidad, con respecto a lo que acaba de decir Eleazar, por ejemplo, si se fijan en el fenómeno, ya lo voy a estar explicando un poco más después sobre eso. Vamos a dejar esta pregunta. Bueno, solo voy a terminar de contestar esto. Al aumentar la temperatura, el beaker y el tubo de ensayo, si estuviera sellado, el volumen aumentaría, entonces ocuparía este espacio que están viendo acá, el que se ve azul, el que estoy indicando con el mouse. Entonces, por ende, el volumen se hiciera más grande. Entonces, al dividir la masa que está en kilogramos y el volumen en metros cúbicos, el volumen sería más grande, ¿verdad? Entonces, por ende, la masa disminuye porque la estamos dividiendo entre un volumen más grande.
Bueno, va. Pero ¿cómo obtenemos estas magnitudes? Estas magnitudes se pueden encontrar de manera indirecta o directa, como ya lo estaré diciendo a continuación. Por ejemplo, ¿qué es de manera indirecta? De manera indirecta se refiere de que no vamos a medir la densidad como tal. O sea, no es como que tuviéramos una báscula, por ejemplo, para medir masa, y vamos a medir exactamente la cantidad que tenemos, ¿verdad? Sino que la podemos hacer de manera indirecta, calculando su masa y calculando su volumen. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer esto? Por ejemplo, un líquido, podríamos verter agua en el recipiente, y si ya sabemos su volumen, lo obtuviéramos acá, ¿verdad? Solo calculamos su masa e igual dividimos la masa entre el volumen y obtendríamos la densidad. Pero ¿qué sucede si, digamos, digamos, tuviéramos algo sólido y no tuviéramos cómo medirlo? Porque como por las irregularidades, etcétera, no tuviéramos. Lo que podríamos hacer en este caso fuera siempre tomando el agua, teniendo el volumen, podríamos colocar la piedra, y entonces el volumen aumentaría, ¿verdad? Como ya le habíamos colocado la piedra, entonces solo podríamos hacer la diferencia del volumen 1 y el volumen 2, y aquí podríamos estar obteniendo la masa de la piedra fácilmente, solo pesando la piedra, ¿verdad? Bueno, tenemos magnitudes directas, ¿verdad? Esto ya se miden ya con equipo de laboratorio. Tenemos el tensímetro, el pignómetro, la balanza hidrostática y la balanza de Mohr. Bueno, siguiendo, aquí tenemos un ejemplo ilustrativo. Tenemos aquí en la imagen, que es el típico ejemplo, ¿verdad? Que tenemos agua, por ejemplo acá, entre recipientes, y tenemos un huevo. Acá al agua se le ha colocado sal, y acá se le ha colocado azúcar. Y tenemos el mismo huevo y los recipientes, ¿verdad? Bueno, como podemos ver, acá el agua con sal y con azúcar ya es una mezcla, ¿verdad? Pero es una mezcla homogénea porque no se diferencia una fase de la otra. Bueno, acá está ocurriendo este fenómeno. ¿Alguien tiene una idea de lo que está pasando acá? Está el chat para cualquier tipo de duda sobre este fenómeno. Bueno, aquí me acaban de poner por la densidad, pero, o sea, necesito una explicación más explícita, ¿verdad? Acá me acaban de decir la densidad del agua cambia. El agua es menos densa que el huevo. Va. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Acá al agua, por ejemplo aquí, hay una regla general, ¿verdad? Que entre más denso es el material, por ejemplo, en líquidos, en líquido y sólido, como estamos viendo acá, el sólido sería el huevo y el líquido sería el agua. El que es más denso es el que va abajo, y el que es menos denso está arriba. Entonces, por eso es que vemos acá el agua tiene aquí una menor densidad, y el huevo tiene una mayor densidad. Entonces, por tanto, el huevo se está hundiendo. Bueno, en el segundo caso tenemos la sal. Acá me lo está diciendo Gabriela. La sal hace más densa el agua, y tiene razón. Al verter aquí sal, logramos hacer una mezcla homogénea, y la densidad del agua cambia al estar combinada con la sal. Y por ende, su densidad es mayor. Entonces tiende el huevo a salir, porque la densidad de él es menor que la densidad del agua con sal. Acá tenemos el siguiente. Tenemos azúcar y el mismo huevo, ¿verdad? La densidad del huevo siempre va a ser constante. Vaya, acá tenemos que la densidad es igual. Por eso es que el huevo logra flotar, porque la densidad del huevo
es casi idéntica que la del agua con azúcar. Bueno, acá tenemos este recipiente, también que parece ser un pichel. Acá tenemos diferentes volúmenes, que es aceite, agua y arena. ¿Cómo podemos observar ese fenómeno igual que estaba sucediendo acá? El material más denso, que es la arena, tiende a bajar. El agua, que tiene una densidad intermedia entre estos dos, tiende a estar en medio. Y el aceite se queda arriba, por tener una densidad menor. Pero, ¿qué sucedería? Bueno, voy a ver el chat. Me pregunta María Guzmán. Entonces, cuando las densidades son iguales, el objeto o lo que se coloca queda neutralizado. Sí, como lo podemos exponer acá, ¿verdad? Que el azúcar, el agua con azúcar es prácticamente la misma densidad y por ello es que el huevo está flotando. Vaya. Pero sigamos con el mismo ejemplo, que está aquí el pichel, ¿verdad? ¿Qué sucedería? Le hago la pregunta. ¿Qué sucedería? Aquí podemos ver de que son prácticamente volúmenes iguales y por ende nosotros pensaríamos que por eso se mantiene así, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si al aceite lo colocáramos con mayor cantidad? ¿A qué me refiero con ello? Supongamos que el volumen del aceite fuera mayor. O sea, que aquí tuviéramos, por ejemplo, dos volúmenes de esto. Acá me acaba de contestar Fernando. Y dice que es lo mismo. Y sigue siendo lo mismo. Y tiene razón. O sea, independientemente aumentáramos la masa y el volumen, por ende, del aceite, siempre el aceite se mantuviera arriba, en la superficie, flotando. Sobre los otros dos compuestos, ¿verdad? O materiales, ya que la densidad se mantuviera. Bueno, a continuación tenemos dos ejemplos de cálculo. Estos ejemplos fueron extraídos de la química de Raymond Chan igual, de la 11ª edición. Es el ejemplo 1.1 y el ejemplo 1.2. Estos ejemplos están relativamente fáciles porque no hay que hacer ningún tipo de ajuste, ¿verdad? Así que lo vamos a leer. Dice, el oro es un metal precioso, químicamente inerte. Se usa sobre todo en joyería odontológica y dispositivos electrónicos. Y dice, un lingote de oro con una masa de 301 gramos tiene un volumen de 15.6 centímetros cúbicos. Calcula su densidad. Bueno, aquí el ejemplo, está relativamente fácil. Pero lo primero que ustedes tienen que observar cuando van a realizar un ejercicio es que todas las unidades tienen que ser congruentes, que tienen que estar trabajando en el mismo sistema. Por ejemplo, acá tenemos gramos y tenemos centímetros cúbicos. Estas unidades son congruentes y por tanto se puede trabajar. En dado caso que no tuvieran unidades congruentes, lo que deberían de hacer es primero convertir estas unidades para poder trabajar luego el ejercicio. Bueno, pasaremos a la solución. Aquí dice, se proporciona la masa y el volumen y se pide calcular la densidad. Por ende, con base en la ecuación 1.1, que es esta, la que vemos acá, que densidad es igual a masa por volumen. Bueno, si se fijan acá, el ejercicio tiene bastante como que traba, ¿verdad? Realmente lo único que importa es donde dice, el lingote de oro tiene una masa de 301 gramos y tiene un volumen de 15.6 centímetros cúbicos. Calcule la densidad del oro. Bueno, la masa, venimos, ya está acá y como les dije, ¿verdad? Está en unidades congruentes, o sea, solo la colocamos acá. Sustituimos en M los 301 gramos y el volumen en 15.6 centímetros cúbicos. Y esto nos da como resultado 19.3 gramos por centímetro cúbico para la densidad del oro. A continuación tenemos otro ejemplo, que es el que está acá abajo, y dice, la densidad de mercurio, el único metal líquido a temperatura ambiente, es de 13.6 gramos entre mililitros. Calcule la masa de 5.50 mililitros de líquido. Bueno, acá podemos observar igual, pero acá si se fijan y se dan cuenta, ¿verdad? La fórmula no la podemos tratar. Vamos con el ejemplo 1.2.
que es la química de Raymond Chang, es la onceava edición. Acá dice, la densidad del mercurio, el único metal líquido a temperatura ambiente, es de 13.6 gramos entre mililitros. Dice que calcula la masa de 5.50 mililitros de líquido. Como podemos observar, la fórmula está dada que densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces lo que nosotros necesitamos es la masa, si la vemos acá. Entonces para esto debemos modificar la fórmula y tenemos que hacer lo que se le conoce como un despeje, ¿verdad? Entonces el volumen está dividiendo, tiene que pasar al otro lado a multiplicarse por la densidad. Entonces ya lo podemos trabajar, ¿verdad? Y lo que nos tenemos que fijar también es de que las unidades estén congruentes, ¿verdad? Igual lo que les dije. Por ejemplo, acá tenemos gramos entre mililitros y aquí tenemos mililitros. Entonces no hay problema. Bueno, entonces venimos acá y sustituimos. Tenemos 13.6 gramos por mililitro por 5.50 mililitros. Venimos, eliminamos las unidades y obtenemos 74.8 gramos de mercurio. Bueno, aquí no sé si hay alguna pregunta sobre estos ejercicios o tienen duda antes de pasar a la otra diapositiva de cómo se calculó las densidades, ¿verdad? Está abierto el chat para cualquier consulta. Bueno, ya que está todo claro, vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el punto de ebullición. El punto de ebullición también es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia. Y esta también, como lo es la densidad, también es propia de cada sustancia. Vamos a la definición. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea al líquido y se transforma en vapor. Vamos a volver a leer esta definición, o sea, cuesta de entenderla, ¿verdad? Y después vamos a explicar bien a qué se debe esto. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea al líquido y se transforma en vapor. Bueno, acá dice, luego, básicamente se define como punto de ebullición al instante en que una materia pasa de líquida a gaseosa. En este caso, todo gira en torno a la temperatura que provoca y la presión de vapor de un líquido, igual a la presión de vapor del medio. Bueno, acá vemos el ejemplo, ¿verdad? El que tenemos una olla y acá está hirviendo agua, ¿verdad? Luego pasamos acá, que dice, hablando en lenguaje coloquial, el punto de ebullición es la temperatura a la que un líquido comienza a hervir. Esta definición es algo vaga. Y luego dice, una temperatura que varía según el líquido, por lo que todo se vincula a las propiedades de ese elemento y no a la cantidad que se intente hacer hervir. A esto hace la referencia que es una propiedad intensiva. Lo que sí es constante en todo el líquido es su temperatura. Una vez que comienza la ebullición, esta no varía. Acá podemos ver diferentes unidades, ¿verdad? O sea, la temperatura para el punto de ebullición la podemos medir tanto como lo es en Celsius, representada por la letra C, y aquí tenemos los grados, ¿verdad? Fahrenheit, Kelvin, que Kelvin es el sistema internacional y quizás es el que más se utiliza en ejercicios y todo, ¿verdad? El ranking y el Renius. Bueno, tenemos el punto de ebullición. El punto de ebullición, como les estaba diciendo, es propio de cada sustancia. Acá tenemos dos ollas y como podemos observar, tenemos 68 grados Celsius para el alcohol y tenemos 100 grados centígrados igual para el agua. Bueno, esta es propia de cada sustancia y depende también a la presión a la que estemos en un lugar ubicado. Bueno, vamos a hacer un análisis acá. Acá tenemos tres
tenemos, tenemos tres recipientes y en todos tenemos agua, ¿verdad? Y podemos observar que el agua, aquí tenemos su punto de ebullición. Y lo tenemos a 100 grados centígrados, a 92 grados centígrados y 75 grados centígrados. Y ahora hago la pregunta, ¿por qué es que creen que pasa eso? ¿Por qué el punto de ebullición está variando independientemente de que sea agua? Aquí lo tenemos a nivel del mar, tenemos en Ciudad de México y aquí tenemos el Monte Everest. Le hago la pregunta, ¿y por qué es que piensan esto? ¿Que es el agua? Fernando pone por la temperatura del lugar, creo. Mónica Mendoza pone por la presión. Vamos a esperar. ¿Quién más tiene otra aclaración? Vaya, aquí dice, porque cambia la atmósfera. Bueno, voy a explicar qué es lo que está sucediendo acá, el fenómeno. Vale. Acá nos vamos a regresar y vamos a leer la definición que dice: el punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea al líquido y se transforma en vapor. Bueno, vamos acá. Entonces acá tenemos agua, ¿verdad? Entre diferentes recipientes, y tenemos que tienen estos puntos de ebullición a 100 grados centígrados, 92 y 75. Y en todas son agua, ¿verdad? Pero están ubicados en diferentes zonas de la Tierra, ¿verdad? Acá está el nivel del mar, en la Ciudad de México y el Monte Everest. Acá puse una imagen donde se ve la Tierra. Acá hay una imagen donde está la Tierra, ¿verdad? Y entonces, si vemos, la Tierra tenemos una presión vertical, que estaría representada por esta línea. Que está por esta línea, ¿verdad? Entonces, a nivel del mar, sería algo abajo, ¿verdad? Acá, en la Ciudad de México, sería, por ejemplo, por ponerlo en medio, y el Monte Everest estaría en alto. Entonces, lo que significaría que la presión atmosférica estaría variando en todos estos. Entonces, y la definición que estamos viendo acá dice que la sustancia logra el punto de ebullición cuando iguala la presión que lo rodea al líquido. Entonces, por eso, al estar en diferentes puntos de la Tierra, al estar en diferentes puntos de la Tierra, el agua estuviera expuesta a diferentes presiones. Por ende, le costaría menos, por decirlo así, ser volátil, o sea, la tendencia a volar, ¿verdad? Y poder salir del recipiente. No sé si queda claro lo que les estoy diciendo. Bueno, ya que está todo claro, pasamos a la otra. Aquí dice, otra pregunta para el análisis, ¿verdad? A veces utilizamos indistintamente la evaporación y la ebullición. Entonces, por eso pongo acá. ¿La evaporación y la ebullición son iguales definiciones o son distintas? No sé si alguien me puede responder eso. Fernando me pone, para mí son distintas, pero ¿por qué crees que sucede eso? No, bueno, lo que sucede acá es esto. Las dos tienden acá dice Manuel, son distintas porque la ebullición
es el punto de calor y la evaporación es el resultado. No, tampoco. ¿Qué es lo que sucede? Evaporación, o sea, los dos tienden a elevarse, o sea, acá, como se ve acá, ¿verdad? O sea, los dos tienden a elevarse, pero ¿qué es lo distinto? Que la evaporación, a distinción de la ebullición, como podemos observar aquí, la ebullición se produce en todos los puntos, como pueden ver ahí, como pueden ver en la imagen. O sea, acá en todo el recipiente está a la misma temperatura, entonces, y se necesita llegar a cierta temperatura para lograr la ebullición y que todo se pueda volver volátil. Pero a lo distinto de la evaporación no sé si ustedes se han dado muchas veces cuenta, ¿verdad? Que a veces se nos cae agua, ¿verdad? Y digamos cae en el suelo, ¿verdad? ¿Y por qué creen que desaparece? O sea, el agua no es absorbida, digamos, por ejemplo, por la tierra. Por ejemplo, si digamos, estamos en cerámica, ¿verdad? ¿Por qué creen que esto sucede? Bueno, esta lo que sucede es, por ejemplo, si se nos cae un poco de agua, digamos, en cerámica, o sea, y la cerámica no tiene grietas donde se pudiera. Vaya, acá pone Eleazar, por el calor, en este caso hace que se evapore. Bueno, lo que sucede es esto. Si vertemos agua, digamos, por ejemplo, a un piso, y el piso no está agrietado, o sea, no hay por dónde se filtra el agua, y le ponemos, ¿verdad? O sea, el agua, o sea, desaparece. O a veces también dejamos algún vaso con agua y después vemos que su volumen disminuye. ¿Qué es lo que sucede acá? El agua tiende acá en la superficie, por ejemplo acá, digamos, esta olla, acá en la superficie, el agua logra adquirir energía. Entonces, con esta energía se logra evaporar solamente la capa de acá se logra evaporar solo la capa de acá y no ocurre en todo el líquido, sino que solo está ocurriendo en la superficie del agua. Entonces a este fenómeno se le llama evaporación. Es distinta a la ebullición que ocurre en todos los puntos. El fenómeno de evaporación solo ocurre en la superficie, pero igual los dos tienden a volatilizar y los dos llegan a las nubes, como bien lo dicen. Bueno, luego tenemos, luego tenemos, bueno, pero aclarar si todos entendieron esta definición sobre la evaporación y que es distinto a la ebullición. Bueno, ya que nadie escribe nada, creo que está todo se entiende, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al punto de fusión. El punto de fusión es parecido al punto de ebullición, al de ebullición, solo que ocurre de pasar de la fase de la sólida a la líquida. Acá vemos aquí vemos la definición. Dice, el punto de fusión, o también llamado punto de licuefacción en una sustancia, es la temperatura a la que cambia de estado sólido a líquido. Como le estaba diciendo, es de pasar del estado sólido a líquido, por ejemplo, un hielo, pasarlo a agua, y así, ¿verdad? Y en el punto de fusión, las fases sólida y líquida existen en equilibrio termodinámico. El punto de fusión de una sustancia depende de la presión y generalmente se especifica a presión estándar. ¿Qué es la presión estándar? Siempre que les digan presión estándar en algún problema, es que se refiere a la presión de una atmósfera, que es la que se considera que es, digamos, a lo largo de la Tierra, ¿verdad? Y igual se puede medir por escalas de temperatura, como las que estaban anteriormente, que es Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine y Rengel. Bueno, ya vemos el fenómeno, ¿verdad? Vemos que el hielo eh, pasa a agua al aplicarle energía, ¿verdad? Y energía es calor.
Bueno, acá vemos los dos fenómenos, cómo se asocian. Ahorita me acaban de preguntar, Josué Sánchez, ¿en dónde se ocupan los últimos dos? No entiendo a qué se refiere a tu pregunta. No sé si te referís a qué últimos se ocupan el ranking y Renio. Por ejemplo, este es bien raro que se vea, o sea, casi siempre. O sea, no, o sea, estas son temperaturas. Aquí me está preguntando Josué, dice, ¿en dónde se ocupan los últimos dos de los diferentes tipos de lectura de calor? Sí, bueno, el calor es distinto a la temperatura. El calor es energía y la temperatura, eh, como bien lo sabes, es una lectura que se refiere a cómo está de caliente algo, ¿verdad? Por ejemplo, acá, este el ranking, o sea, sistema inglés. Prácticamente siempre en ejercicio así está. Y esto lo puedes ocupar, lo puedes ocupar en cualquier tipo de medida, etcétera. Bueno, acá vemos cómo se asocian el punto de ebullición y el punto de fusión. Acá vemos esta escala que representa, esta línea horizontal que representaría temperatura. Aquí baja temperatura y alta temperatura. Por ejemplo, si tenemos agua, sabemos que el punto de fusión ocurre a 0 grados centígrados y el punto de ebullición, que casi siempre se le dice que ocurre a 100 grados centígrados. Acá el punto de fusión está representado cuando pasa de sólido a líquido, que es punto de fusión. Aquí de líquido a gas, perdón, sería el punto de ebullición. No sé si estamos claros hasta acá con estas definiciones. Bueno, ya que está todo claro, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver otra propiedad que es intensiva, que es el coeficiente de solubilidad. Bueno, acá me acabas de poner una pregunta antes de pasar a esto. Me dice Eleazar Guerra. Es decir que el punto de fusión es el cambio físico de la materia. Sí, exacto. O sea, tenés razón. O sea, como lo vimos al inicio, cuando vimos la clasificación, vemos que entre las propiedades de la materia, las propiedades intensivas están en la rama de específicas, ¿verdad? Y la rama de específicas se dividía en propiedades físicas y químicas. Y sí, está dentro, esto es una propiedad física, porque estamos cambiando su estado de agregación. El estado de agregación se refiere al sólido, líquido o gas, ¿verdad? No sé si con eso aclaro tu duda. Eliasa. Bueno. Va, siguiendo con el coeficiente de solubilidad. El coeficiente de solubilidad es la cantidad necesaria de una sustancia para saturar una cantidad de solvente en determinada temperatura y presión. En este caso, cuando el coeficiente de solubilidad de una sustancia es 0, se está en presencia de una sustancia insoluble en ese solvente. Por ejemplo, el cloruro de plata, el coeficiente de solubilidad en agua es de 0.14 gramos por litro. Por ejemplo, el coeficiente de solubilidad, o sea, podemos ver que, por ejemplo, el agua con el aceite no se mezcla, o sea, el coeficiente de solubilidad en ese caso sería 0. Y luego dice, los resultados se traducen en las llamadas curvas de solubilidad, que son representaciones gráficas de la solubilidad de un soluto en función de su temperatura. Bueno, aquí me pregunta algo, vamos a aclarar primeramente. Dice, la solubilidad es la mezcla, entonces. Sí, básicamente sería cuando se están combinando. Y
Y por lo menos sería vaya, por ejemplo, la solubilidad se clasifica muchas veces en, por ejemplo, soluciones saturadas, que se le dicen, soluciones insaturadas, y que esto depende de cuánta cantidad le estemos poniendo, ¿verdad? Por ejemplo, sobresaturada se refería, digamos, de un momento, digamos, ustedes tienen agua con agua y le están agregando azúcar, ¿verdad? Va a llegar un momento que el agua ya no va a tener la capacidad de disolver el azúcar porque por demasiado contenido que le están aplicando. Entonces el coeficiente así va cambiando, ¿verdad? Y acá dice, después, entonces la solubilidad puede variar por la temperatura. Ya le voy a decir esto a continuación, que hay una gráfica respecto a esto. Acá hay, en resumen, el coeficiente de solubilidad depende principalmente. En la solubilidad influye la naturaleza del soluto y la del disolvente. ¿Qué es el soluto? Cuando son mezclas, el disolvente se refiere al que está en mayor proporción. Por ejemplo, si tenemos agua con azúcar, mayormente el disolvente en este tipo de sustancias sería el agua, porque es el que hay más cantidad, y el soluto sería el que estamos disolviendo, ¿verdad? Y acá dice, son función de la temperatura, como me acaba de preguntar Fernando. Y sí, el coeficiente de solubilidad varía dependiendo de la temperatura. No sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, si están haciendo leche en polvo y si, por ejemplo, el agua está helada, cuesta mucho disolverlo, ¿verdad? Entonces, si le aplicamos, si la temperatura del agua está alta, esta significaría de que el coeficiente de solubilidad del agua aumentaría para poder disolver la leche, por poner un ejemplo. Bueno, y acá está, después dice otra característica de esto. Se llaman curvas de solubilidad a las representaciones gráficas de solubilidad de un soluto en función de su temperatura. Acá vemos las curvas de solubilidad. ¿Qué es una curva de solubilidad? La curva de solubilidad es el coeficiente de solubilidad representado. Este depende de la temperatura, de la naturaleza del soluto, que sería el que está en menor proporción, y de la naturaleza del solvente, que sería el de mayor proporción, y de la presión. Para el caso de un sólido disuelto, la influencia de la presión es muy pequeña. Al elevar la temperatura, como les estaba diciendo, el coeficiente de solubilidad aumenta. Si el fenómeno de disolución a temperatura constante es endotérmico. Endotérmico significa de que está absorbiendo calor, ¿verdad? Exotérmico sería distinto, que está emitiendo calor. En el caso más frecuente, dice, y disminuye en caso contrario. Bueno, aquí podemos ver en esta gráfica. Aquí hay diferentes compuestos y todos estos compuestos están disueltos en agua. Están en 100 gramos de agua. Y aquí vemos cómo va variando dependiendo de la temperatura. Si se fijan abajo, en el eje horizontal tenemos temperatura en Celsius y arriba tenemos el coeficiente de solubilidad de cada sustancia y cómo va variando con respecto a la masa de agua que tuviéramos en el recipiente, que sería el volumen dado, ¿verdad? No sé si alguien tiene una pregunta acá. ¿No hay preguntas sobre esta parte? Bueno, todo bien. Entonces vamos a seguir. Aquí vemos el índice de refracción. El índice de refracción es la relación que existe entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en la sustancia o en el medio transparente. Es un número mayor que la unidad y sin unidades.
al realizar su cálculo. O sea, de que se refiere de que, porque es una razón, al dividirla esta quedaría sin unidades. Es una constante característica de cada medio y representa el número de veces que es mayor la velocidad de la luz en el vacío que en ese medio. El índice de refracción de un medio es una medida para saber cuánto se reduce la velocidad de la luz o de otras ondas, tales como ondas acústicas, dentro del medio. Esta también es una propiedad intensiva, que es propia de cada sustancia y que permite diferenciarla. A continuación vemos la fórmula de cómo está dado. El índice de refracción viene dado por N, que es igual a C entre V, donde C es la velocidad de la luz en el vacío, V es la velocidad de la luz en el medio, cuyo índice se calcula. Aquí podemos ver agua, vidrio, etc. Y N es el índice de refracción del medio. Como podemos observar, acá hay un diagrama de qué es lo que sucede, ¿verdad? Que cómo cambian los ángulos y cómo está el índice de refracción. El ejemplo que es por excelencia casi siempre es el vaso con agua, ¿verdad? Que acá vemos cómo está cambiando. Bueno, acá vamos a hablar un poco sobre lo que son otras propiedades intensivas. Tenemos la viscosidad, que la viscosidad se ve representado en estas imágenes. Como podemos observar, por lo que se ve acá, es como pintura o algo así. Y podemos ver de que están las tres vertidos al mismo tiempo y podemos ver que uno se desplaza más rápido que el otro. Y eso es la viscosidad. Es la capacidad de fluir que tiene. Y es de cada compuesto o sustancia con la que estamos trabajando. El color es otra propiedad intensiva. Como les dije al inicio, las propiedades intensivas de cada materia son distintas si las estamos dividiendo, como podemos ver acá. Por ejemplo, acá lo que tenemos, independientemente yo lo esté vertiendo en varios recipientes, el color siempre será el mismo, ¿verdad? Independientemente tenga más o tenga menos. El olor que es característica de cada sustancia. La dureza, que es la capacidad de un material de sufrir rayaduras o no. Y la temperatura, que la temperatura también es una propiedad intensiva, que esta significa que, por ejemplo, tenemos un compuesto a cierta temperatura, a 100 grados por decirlo así, y lo dividimos en otro recipiente, este va a permanecer con 100 grados igual. Bueno, y hasta aquí es mi presentación. Ahorita queda toda esta parte para preguntas. Está el chat abierto y me pueden consultar sobre cualquier duda o cualquier otra pregunta. Acá me pregunta Fernando. Está abierto el chat. Me pregunta Fernando, pero el color lo podemos cambiar mezclando la sustancia con un colorante o no. Sí, tenés razón. Porque como ya lo sabemos, en el medio hay sustancias puras, hay mezcla, ¿verdad? Pero, por ponerte acá, no, acá, esta es propia de esta mezcla. O sea, lo que pasa es que muchas veces nosotros, para nuestro ojo, parece de que tienen el mismo color, más indiferentemente, no sería el mismo, ¿verdad? Sino que es propia de la sustancia en la que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Acá me pregunta Eleazar Guerra. Vamos a retroceder a la diapositiva, ¿verdad? Porque me está preguntando qué significan las propiedades intensivas. Irnos hasta la primera diapositiva. Bueno, acá podemos ver la clasificación de la materia. Como bien les dije,
La materia es todo lo que está en el universo y está en constante cambio y además transformación. Las propiedades de la materia, como lo podemos ver acá, las propiedades de la materia, como ya lo vemos acá, estas son atributos o cualidades que permiten identificar a la materia y estas se dividen en generales y específicas. Las específicas también son conocidas como intrínsecas y las generales, como les dije al principio de la presentación, son comunes independientemente de su estado de vibración. Acá, luego clasificamos las propiedades específicas, que caracterizan a la materia, dice, permitiendo su diferenciación e identificación. Luego las específicas se derivan en físicas y químicas, y las físicas se dividen en extensivas e intensivas. Y aquí vamos a tu duda, ¿qué dice? ¿Qué significan las propiedades intensivas? Las propiedades intensivas es una clasificación de las propiedades específicas que es física, porque aquí no estamos haciendo ningún tipo de reacción química, y las propiedades intensivas, no dependen de la cantidad de materia, sino que estas se mantienen constantes independientemente le estemos dividiendo. No sé si con eso aclaro tu duda. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. Bueno, aquí Reyes me está preguntando, dice, ¿cómo puedo diferenciar las propiedades intensivas de extensivas? Como bien lo dije, Kevin, estas son propiedades físicas las cuales no estamos haciendo ningún tipo de reacción. Entonces, acá puse ciertas características de las propiedades intensivas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las diferenciamos? Por ejemplo, las propiedades intensivas, como les dije, la principal característica es que las extensivas dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, acá ven, las propiedades extensivas, las más comunes son, digamos, por ejemplo, volumen, masa, etcétera. Por ejemplo, si lo hacemos con el volumen, la propiedad, ¿por qué es extensiva? Por ejemplo, acá, el volumen. El volumen, si añadimos acá al recipiente este poco de agua que está acá, el volumen cambiaría, ¿verdad? Entonces, por ende, como ya lo dice su definición, son las que cambian con respecto a lo que estamos añadiendo. Por eso es una propiedad extensiva. ¿Y cómo se diferencia de la intensiva? La intensiva, independientemente estemos, por ejemplo, vertamos acá un poco en este recipiente, la propiedad intensiva siempre va a ser la misma. Por ejemplo, la densidad. La densidad del líquido, independientemente acá haya poco y acá haya menos, la densidad del líquido va a ser igual. Porque, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la masa. La masa entre el volumen. Como nosotros podemos ver, todo esto es proporcional. O sea, si tenemos el beaker, por ejemplo, el que estábamos viendo anteriormente, para una masa menor sería una cantidad menor aquí. Y el volumen también sería menor. Entonces, al dividir esto, obtuviéramos el mismo resultado. En cambio, para la masa, aquí pusiéramos una masa mayor y un volumen mayor, ¿verdad? Entonces, la cantidad que obtuviéramos también fuese igual. No sé si con eso aclaro tu duda. Y sí, Daniel Polanco, las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia, como ya le he dicho. No sé si alguien más tiene una duda. No sé si alguien más tiene una duda. Está el chat para preguntas.
Bueno, aquí me pregunta, acá me pregunta Daniel Polanco, que dice que no entiende muy bien la diferencia entre calor y temperatura. Bueno, acá esto no tocaría el curso, ¿verdad? Pero por lo menos calor es una cantidad de energía que emite cada cuerpo. Y además, el calor tiene, por ejemplo, lo podemos diferenciar porque tiene diferentes unidades a la temperatura. Acá me pregunta Alessandra, ¿la tensión superficial es extensiva o es intensiva? La tensión superficial tendría que ser intensiva, porque sería propia de cada líquido. Por ejemplo, como les dije aquí, o sea, la tensión superficial ocurre en la evaporación. Y en esto, ¿verdad? Que es la capacidad que tiene el líquido de fluir a través del aire, pero solo en la parte de acá, ¿verdad? En la superficie, por ejemplo, del líquido que estamos. Esa es la tensión superficial. No sé si con eso solvento tu duda. Bueno, no sé si alguien más tiene duda. Bueno, ya que nadie más tiene duda, eh, doy por concluida la presentación y solo le quería decir muchas gracias por estar presente y vamos a estar pendientes con los chats y todos los foros a lo largo del curso, ¿verdad? Muchas gracias.